Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto saludarles. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Licenciado, buenas noches. Julio, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarle. Buenas noches, Vicente. Estrella, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Hasta buenas noches. Claudio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido igual. Buenas noches, Licen. Lady, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta primera actividad, en esta la primera actividad de la unidad número 5. Ustedes son de noveno, ¿verdad? Tenemos una pequeña dificultad con la clase de ayer, correspondientes a la materia de ciencias sociales. Por algunas circunstancias, la exposición de la clase no me di cuenta y se fue de otro tema. Ustedes tampoco estuvieron atentos y lamentablemente se fue de otro tema que no corresponde al material de apoyo. El material de apoyo es el correcto. Lo que está mal es el tema de la clase explicativa. Es lo único que ustedes tienen que estar pendientes y corregir. Eso para que ustedes lo revisen detenidamente en función de la clase explicativa y obviamente del material y de la tarea que ustedes tienen que hacer. Eso como una aclaración del día de ayer, que uno de los compañeros me supo llamar y manifestar que no coincidían. Y sí tiene toda la razón. Me adelanté y ya les he No se mandado la- la... No vale. Mandé. La tarea que hicimos no vale, entonces. A ver, ¿qué le acabo de explicar? La clase explicativa es la que no vale, pero el material y la tarea son las correctas. Ya. Entonces, Bueno, listo. solo esa parte nomás. Sí, por favor, que tengan mucho cuidado. La clase explicativa es la que no corresponde. El material de apoyo y la tarea sí, esos son los correctos, correspondientes a esta primera tarea. Lo que no corresponde es la clase explicativa, solo esa parte nomás que tienen que tener cuidado, ¿sí? Ya, Entonces, Vicente, gracias. una vez que le hemos facilitado la información pertinente con esta pequeña aclaración que se dio el malentendido del día de ayer, vamos a iniciar con las actividades correspondientes a la clase de inglés y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad número 5, el tema número 1 y vamos a ver en este tema los adverbios. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera pregunta dice los adverbios en inglés o adverbs son. Ustedes tienen que ir describiendo cuáles son los adverbios en inglés. La siguiente dice, explique cómo forman los adverbios en inglés, cómo se forman los adverbios en inglés. Igual tienen que ir explicando. La siguiente dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios de negación. Tienen que hacerlo esas oraciones en inglés y en español. La siguiente dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios de afirmación. Igual tienen que estar en inglés y en español. Y por último dice, escriba cuatro adverbios irregulares. Igual los adverbios irregulares tienen que estar tanto en español como en inglés. Es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes, de ser necesario. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio. No pueden dejar de hacer esa parte si no pierden puntos. La rotulación tiene que contener todos los datos que se les ha solicitado. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja y posteriormente, a continuación, desarrollan el contenido de su actividad, de su tarea. En función del contenido estructural de su tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema adverbios correspondiente a la semana número 1 de fecha 9 de junio del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 9 de junio y la fecha límite de entrega es el 30 de junio.
La fecha de publicación de la calificación es hasta el 4 de julio del 2025. Es que como estamos iniciando, tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar y presentar la presente actividad. Una vez que se les ha podido informar, se les ha podido mencionar todos los requerimientos que tienen que cumplir para la presente tarea, iniciamos a continuación con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen también habilitado en su aula virtual. Y vamos a ir desarrollando y justamente vamos a ir tratando sobre los adverbios en inglés. Los adverbios, ¿qué son los adverbios? Los adverbios en inglés o adverbs son una parte fundamental de la lengua porque permite dar diferentes matices a una oración. Además, existen tantos que cuantos más adverbios ustedes conozcan, ustedes se podrán expresar de mejor manera, tanto oral como escrita. Pero vamos a ver a continuación adverbios en inglés. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Esa es la función específica de un adverbio. Entonces ustedes ya saben, los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican ¿a quién? Modifican un adverbio, modifica un verbo, un adverbio modifica un adjetivo o también modifica un adverbio a otro adverbio. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califican. Así, por ejemplo, en My mom walks slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle. ¿Qué es lo que está haciendo? En este caso, slowly le está diciendo como adverbio cómo obviamente camina la mamá. Entonces califica al verbo walk. Entonces walk va a estar primero y slowly como adverbio va a estar segundo. Siempre va a estar en esta posición. Entonces aquí en este caso tenemos el verbo walk, que es, en este caso, caminar. Entonces aquí, obviamente, tenemos el verbo en primera instancia y posteriormente el adverbio slowly que describe en qué forma camina la mamá. Entonces, mi mamá camina lento en la calle, dice, My mom walks slowly in the street. Entonces ahí podemos ver uno de los ejemplos, cómo obviamente funciona los adverbios dentro de una oración. En cuanto a adverbios en inglés que califican a adjetivos, un ejemplo es My teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí extremely, extremadamente, determina el nivel de impaciencia que tiene el maestro. Entonces, extremely siempre va a estar primero y obviamente posteriormente impatient. ¿De qué obviamente de qué manera le está calificando? Extremely como adverbios y pues, la mayoría de los adverbios obviamente terminan en LI. Esa es otra característica que nosotros ya vamos a ir viendo más adelante. En el caso de los adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es The concert tickets are almost fully sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados por completo. Prácticamente se redunda, pero obviamente este es el contexto de la oración. Están casi agotados por completo. En este caso, almost. En este caso tenemos aquí el adverbio almost. ¿Qué es lo que hace almost? Casi modifica a fully. Modifica justamente a fully, que es otro adverbio. Entonces ahí nosotros prácticamente adverbio modifica adverbio. Entonces, en este caso, fully por completo o completamente. Entonces ahí están modificándose entre adverbios. Entonces aquí nosotros ya hemos visto en las etapas. Cuando modifica un adverbio a un verbo, ¿cuál es la posición? Primero es el verbo, luego obviamente el adverbio. Cuando modifica un adjetivo, primero va a estar el adverbio y luego el adjetivo, en este caso impaciente, que obviamente es a quien determina. Y en el caso de adverbios que modifican adverbios, obviamente siempre van a estar uno atrás de otro. Y ya eso lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Ahora vamos a ver cómo formar los adverbios en inglés. Hay diferentes formas de formar adverbios en inglés y obviamente lo más común es que terminen siempre en LI para que ustedes puedan determinar o de reconocerlos con mayor facilidad. Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar, obviamente, y vamos a ver a continuación. La primera termina con LI. Esta es la primera estructura. La terminación más común que existe es agregar LI a un adjetivo para convertirlo en un adverbio. Por ejemplo, tenemos el adjetivo bad, malo.
Yo le digo badly, le complementé con li y se transformó en adverbio. Y este obviamente se traduce como de mala forma o malamente. Eventual es eventual, pero eventually es eventualmente. ¿Qué se hizo? Simplemente se le agregó li al final y de esa forma se transformó en adverbio. General, general, generally, generalmente. Perfect, perfecto, perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado, wrongly, erróneamente. Y de esa manera nosotros podemos, obviamente, transformar, obviamente, adjetivos a adverbios. Simplemente se le agrega li al final. En los adjetivos que terminan en Y, tenemos la segunda característica, en los adjetivos que terminan en Y, se cambia esta consonante por I y se le agrega la terminación li. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar la Y en la cual terminan estos adjetivos y simplemente vamos a complementarlos con ili para transformarle a adverbios. De tal manera que quedarían de la siguiente estructura. Por ejemplo, aquí tenemos hazy. Hazy es fácil, termina en Y. ¿Qué es lo que se hace? Se elimina esa Y y se le aumenta ili al final para transformarle en adverbio. Hazily, fácilmente. Hazy, fácil. Hazily, fácilmente. Speedy, veloz. Termina en Y, tiene que irse. Speedily, velozmente. Se le aumentó ili al final y se transformó en adverbio. Happy, feliz. Happily, felizmente. ¿Qué se hizo? Se le aumentó ili al final, eliminando la Y. Lazy, perezoso. Lazily, perezosamente. Se le aumentó ili al final, eliminando la Y. Y de esa manera también podemos nosotros transformar adverbios, determinados adjetivos que terminan en Y. Todavía tenemos dos estructuras. Tenemos la terminación con ili, obviamente que son adjetivos que se transforman a adverbios. También tenemos otro tipo de adjetivos que terminan en Y. Los siguientes son otros casos a los adjetivos con la terminación IC. ¿Qué es lo que pasa con los adverbios con la terminación IC? Se les agrega una ICA más el sufijo ili. Ojo, este tipo de adverbios llevan doble L. Siempre hay que tener cuidado con esta doble L el momento de escribir y vamos a ver los siguientes ejemplos. Athletic, que es atlético. ¿Qué le hice aquí para transformar este adjetivo a adverbio? Simplemente lo complementé con ali y de esa manera obviamente se transformó en adverbio. Athletic, atlético, athletically, atléticamente. Ojo, aquí nosotros cumplimos con la regla gramatical. Siempre este tipo de adverbios van a tener doble L en su estructura antes de la Y. Esa es la característica más común. Vamos al siguiente ejemplo. Academic, académico, academically. ¿Qué es lo que le dice? Le aumenté ali al final. Academic, académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, obviamente cabalísticamente. Specific, específico, specifically, específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. Ustedes ven, todos estos adjetivos terminan en IC. Cuando terminan en IC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente aumentarles ali al final para transformarles en adverbios. Esa es la regla gramatical. En esta siguiente regla gramatical, vamos a ver la siguiente. A los adjetivos terminados en lisi, le sustituye dicha terminación por li. Vamos a ver ejemplos de estos tipos de adjetivos. Accessible termina en le. Obviamente, esto traducido al español es accesible. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente eliminamos esta EU, la vocal última, y le complemento con la Y. Esta es una forma. Entonces, tenemos accessible, accesible, accessibly, accesiblemente. Flexible, es flexible, flexibly, flexiblemente.
Obviamente que le aumenté simplemente la Y. En este caso se eliminó la última vocal. Honorable, honorable, honorably, honorablemente. Incredible, increíble, incredibly, increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. ¿Qué hicimos? Simplemente colocarle LI al final a todos estos adjetivos que terminan con la vocal con la terminación LE al final. Existen adverbios irregulares que se escriben igual, tanto en adjetivos como en adverbios. Por ejemplo, early, que es temprano, pero también puede significar tempranamente. Temprano como adjetivo, tempranamente como adverbio. Fast, rápido o rápidamente. Hay que tener mucho cuidado. Fast, obviamente, como adjetivo significa rápido, como adverbio significa rápidamente. Good, bien, pero good también puede significar buenamente. Entonces, ahí, bien como o bueno, o sí, bueno, como adjetivo y buenamente como adverbio. Late, tarde. Late también se traduce como tardíamente. Tarde como adjetivo, tardíamente como adverbio. Strike, directo, o como adjetivo, directamente como adverbio. Estos son verbos irregulares que mantienen su forma tanto para el adjetivo como para el adverbio. No tienen forma como los anteriores, no se transforman, sino que obviamente tienen la misma estructura. Ahora, igual, ¿cómo los podemos saber cuándo es lo correcto utilizar? En el momento mismo del desarrollo de la acción en la oración. Ahí sabemos si yo lo voy a utilizar early como adjetivo o como adverbio. Igual sucede con fast, con good, con late, con strike, cualquiera de ellos. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, vamos a ver cuáles son los tipos de adverbios en inglés. Existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes 9 categorías. A continuación, ustedes van a encontrar una breve explicación de cada uno de ellos, acompañada de una tabla con los más comunes, además de ejemplos. Y vamos a ver los adverbios de afirmación. Aquí vamos a ver los adverbios de afirmación, de negación, de certeza. En esta primera etapa. Sirve para confirmar o rechazar una idea. Los más comunes dentro de estas categorías son los siguientes: los adverbios de afirmación y su traducción al español. Certainly, ciertamente. ¿Cuál es la característica para que ustedes puedan reconocer un adverbio? Obviamente que van a tener siempre en la terminación LI. Raros, obviamente van a tener otro tipo de terminación. La mayoría, obviamente, de los adverbios siempre van a terminar en LI. Certainly, ciertamente. Definitely, definitivamente. Indeed, de hecho o efectivamente. Aquí tenemos un ejemplo que tiene otra terminación. Likely, probablemente. Naturally, naturalmente. Obviously, obviamente. Entonces son los adverbios de afirmación cuando yo voy a afirmar algo. Of course, por supuesto. Perhaps, tal vez. Really, realmente. Surely, seguramente. Todos estos son adverbios ¿de qué? Adverbios de afirmación, cuando nosotros vamos a afirmar algo. En cuanto a los adverbios de negación, los adverbios de negación apenas son 3, facilitos de identificarlos. Los adverbios de negación es no o not. Es un adverbio cuando es la respuesta a algo y es definitivamente un no rotundo. Su traducción al español es no. Never, nunca, y not at all, para nada. Esos son los 3 adverbios de negación que existen. Not, never y not at all. Esos son facilitos de memorizarse. Ejemplos que tenemos aquí. Tenemos I didn't accept the bribe naturally. No acepté el soborno naturalmente. Aquí tenemos con el verbo do. Entonces, en este caso, con un auxiliar verbal. Entonces, aquí tenemos una contracción con el adverbio de negación. I didn't. Es como decir I do not. Entonces dice I didn't accept the bribe naturally. Tenemos igual acá tenemos otro adverbio. Entonces aquí tenemos no acepté el soborno naturalmente. I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante.
Entonces aquí igual tenemos el adverbio de negación never dentro de esta oración como ejemplo. Esas son las características de esta primera etapa de adverbios que nosotros hemos visto, que nosotros hemos analizado. Pero vamos a ver un poco más en la siguiente etapa de nuestra clase. Vamos a ver un poco más profundizándonos en función de la conceptualización de todos estos preceptos que tenemos aquí en función de esta estructura gramatical dentro del idioma inglés, como son los adverbios. Los adverbios en inglés, que son una vez más, ¿cuál es la conceptualización? Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del ejemplo que califica. Así, por ejemplo, como habíamos dicho, my mom walks slowly in the street. Mi mamá camina lento por la calle. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo slowly? Prácticamente le está indicando de qué forma o en qué velocidad camina la mamá. Walks, que en qué manera camina. Slowly es el adverbio que califica al verbo walk. Vamos a ver en este caso lo siguiente es cómo formar los adverbios en inglés. Habíamos visto y habíamos ido determinando los adverbios en inglés pueden formarse de 5 maneras diferentes que vamos a ver a continuación. Primero, los terminados en LI. La terminación más común consiste en agregarles LI al adverbio para convertirlo en adverbio. Por ejemplo, tenemos bad, badly, eventual, eventually, general, generally, perfect, perfectly, wrong, wrongly. La mayoría se forma de esa manera. Y ustedes ya saben, con la LI, una palabra que vean con terminación LI, automáticamente, ¿qué es? Es un adverbio. En los adjetivos que terminan en I y hasta en Y, se elimina esa Y y obviamente se le agrega ILI al final. Por ejemplo, hazy como adjetivo, hazily como adverbio. Speedy, speedily, happy, happily, lazy, lazily. Ahí tenemos las etapas en esta siguiente característica de la regla gramatical. La tercera forma de formar adjetivos tenemos los siguientes, a los adjetivos con terminación easy, obviamente más sufijo li. Ojo, este tipo de adverbios lleva doble L. Vamos a ver athletic, termina en C. ¿Qué es lo que hago? Simplemente aumentarle ali al final con doble L. Athletic, atlético, athletically, atléticamente. Academic, académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente. Specific, específico, specifically, específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. La cuarta regla de formación de adjetivos de adverbios, perdón, dice lo siguiente: a los adjetivos terminados en lisi se sustituye dicha terminación por li. Ejemplo, vamos a ver la siguiente estructura. Accessible termina en e, que lo que hago simplemente con cambiarle esa vocal por una y. Accessibly, obviamente, es accesiblemente. Flexible por flexibly. Honorable, honorably. Incredible, incredibly. Terrible, terribly. Entonces ahí tenemos la cuarta regla de formación de los adverbios. Y la última regla nos dice lo siguiente: existen adverbios irregulares que se escriben igual a los adjetivos, no tienen diferencia alguna. Hazy obviamente puede significar temprano o tempranamente, dependiendo si es un adjetivo o si es un adverbio lo que quiero utilizar dentro de una oración. Fast, rápido o rápidamente. Good, bien o bueno o buenamente. Late, tarde o tardíamente. Straight, directo o directamente. Esas son las estructuras en cuanto a los adverbios. Los tipos de adverbios en inglés ya habíamos visto y de pronto vamos a adelantarnos un poquito más en esta clase viendo las características o los tipos de adverbios que existen. Existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes 9 categorías. A continuación vamos a encontrar una breve explicación de cada uno, acompañada de una tabla con los más comunes, además de un ejemplo. Y tenemos aquí adverbios de afirmación, negación y certeza en esta primera etapa. Estos sirven para afirmar, rechazar una idea o negar una idea. Los más comunes son, habíamos visto en esta primera etapa, son los adverbios de afirmación. Tenemos certainly, ciertamente,
Definitely, definitivamente. Indeed, de hecho o efectivamente. Likely, probablemente. Naturally, naturalmente. Obviously, obviamente. Of course, siempre se ha escuchado también utilizar esto en determinados diálogos. Of course es por supuesto, ya saben que es un adverbio, en este caso adverbio de afirmación. Perhaps, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. Los adverbios de negación apenas son tres, facilito, es el not, es el never y es el not at all. El primero, el not, es un no cerrado, never, nunca, not at all, para nada. Y aquí tenemos ejemplos en cuanto a la utilización. I didn't accept the bribe naturally. I have never eaten in that restaurant. En cuanto a los adverbios de duración, vamos a ir, también tenemos esta etapa de los adverbios de afirmación, o perdón, de duración, sirven para conocer el tiempo que duran algunas acciones. Por lo regular responden a la pregunta for how long, que se traduce al español por cuánto tiempo. Tenemos all day, todo el día, all week, toda la semana, ever since, desde entonces, for, obviamente, pueden utilizar este for continuous, for hours, for weeks, for months y for years. For minutes, por minutos, for hours, por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses y for years, por años. Tenemos la siguiente que es for while, por un tiempo, forever, que siempre utilizan, por ejemplo, cuando les ponen las famosas cartas de enamorados, ahí ponen forever, que significa para siempre. I love forever, por ejemplo, ya saben qué significa ahí forever. ¿Qué estructura gramatical es? Es un adverbio de tiempo, determina el tiempo en que se desarrolla una acción. Forever, para siempre. From now on, de ahora en adelante. From the beginning, desde el inicio. Permanently, permanentemente. Size, este size es un adverbio y obviamente también se lo utiliza como un adjetivo de tiempo. Hay que tener cuidado con este. Size es desde, siempre está acompañado por un año, por los años. Por ejemplo, desde se le coloca en función de la vida de trabajo, de vigencia de una empresa, por ejemplo. Ustedes han visto, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la empresa láctea, la lechera, por ejemplo, y que le ponen abajo desde 1940. Entonces le están diciendo desde cuándo ha venido funcionando hasta la fecha. Entonces, size es desde. For so far es hasta ahora. Temporally es temporalmente, facilito de identificarles. The whole morning, toda la mañana, until now, hasta ahora. Up to now, hasta ahora, cualquiera de las dos. Ya vamos a ver más adelante cuándo se utiliza el until now y cuándo utilizo el up to now. Esos son dos estructuras que tienen un nivel de utilización diferente entre una y otra determinación, pese a que tienen el mismo significado. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. I waited for my dad all day. Esperé a mi papá todo el día, dice. All day estamos utilizando este adverbio de tiempo, de duración. All day. Size, I got a new car. I don't use public transport. Desde qué tiempo, desde que tengo carro nuevo, dice, ya no uso el transporte público. En las siguientes clases también vamos a ver los adverbios de frecuencia para ver en qué frecuencia se realizan determinadas actividades y también hemos de ver los adverbios de grado y también hemos de ver un poco de los adverbios de interrogación y así sucesivamente, teniendo en cuenta que son 9 tipos de adverbios que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir analizando. Este es un pequeño adelanto que hemos visto en cuanto a los adverbios de frecuencia, en cuanto a los adverbios de duración que hemos ido viendo. En esta primera etapa habíamos visto las tres primeras estructuras de los adverbios, que son de afirmación, de negación. Hemos visto en esta primera etapa. Son importantes en este desarrollo de esta primera o de la introducción que se va haciendo en función de los adverbios. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo funcionan cada uno de ellos.
Vamos a ir viendo cuál es la función exacta dentro de una oración, para que ustedes, ¿qué es lo que nos permiten los adverbios? Que no se repitan o que no sean repetitivos dentro de una oración, que no exista esa redundancia de ideas, esa redundancia de palabras dentro de un escrito, dentro de un dictado, que es lo que hacen, esto le da una resonancia más estructural y le permite que sea un poco más estilizado el momento de la redacción de un X documento, es lo que hacen los adverbios. Igual lo que hacen los adverbios en el español, la misma estructura. Es todo lo que nosotros tenemos que tener en consideración en el momento de utilizar este tipo de estructuras gramaticales. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase en función de este tema importante de los adverbios. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando, y en esta última etapa que tenemos de clases, en esta última semana, en esta última unidad, en este último mes que tenemos de clase, hemos de ir viendo y analizando todas estas estructuras gramaticales importantes dentro del desarrollo del fortalecimiento de nuestro idioma en inglés. Algo facilito que ustedes van a tener simplemente que leer y grabarse, no hay mayor dificultad. Señores y señores, de esta parte llegamos al final de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades. Nos vemos en la siguiente hora correspondiente a ciencias naturales. Listo, licenciado. Gracias, licenciado.